Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y les repito, como todos los días, que me siento muy contento y orgulloso de poder compartir esta próxima hora con ustedes en sus hogares. Me acompaña, como casi todos los días, Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tengo entendido que la Junta Central Electoral amplió, bueno, tengo entendido no, esa fue una decisión ya tomada por la Junta Central Electoral, el plazo de 75 días que había dado a los partidos políticos para que decidieran el método de selección de las candidaturas para el año 2020, que es un año en que vamos a tener elecciones para el Congreso, elecciones para los ayuntamientos y elecciones para el Poder Ejecutivo. El plazo era inicialmente de 75 días, que a mí me parecía suficiente para que los partidos tomaran una decisión, porque se supone que esa es una decisión que tenía que estar pensada desde hace ya mucho tiempo y la Junta Central Electoral le ha alargado ese plazo en 30 días. El plazo original vencía, creo que a finales de octubre, ¿no? A principios, creo que a principios de noviembre. Sí. Ahora el plazo de un mes que le han dado, se extiende el plazo hasta comienzo de diciembre. Bueno, yo pienso que la Junta tiene que ser rígida en algunas de sus decisiones, porque el compromiso que nos trae a la nación dominicana el proceso electoral con vista a las elecciones del año 2020 es demasiado complejo y difícil. Y de manera pues que la Junta va a necesitar mucho tiempo para poder hacer el trabajo que el país espera de ella. Y si sigue alargando los plazos y se sigue complaciendo todos los caprichos de los partidos políticos y de sus líderes, va a llegar un momento en que le faltará tiempo a la Junta Central Electoral y eso sería sumamente peligroso. Y yo no lo digo porque dude de la capacidad de la Junta, todo lo contrario. Es que hay cosas que tienen un plazo y que tienen que hacerse necesariamente en ese tiempo. Es como, mire, para que ustedes entiendan lo importante que es esto, es como cuando usted está haciendo un edificio, una casa de 3 plantas, por ejemplo. Usted sabe que usted tiene que, cuando usted eche el plato, usted tiene que esperar, antes de comenzar a hacer el segundo, lo que va de arriba del plato, tiene que esperar que el cemento fragüe y se endurezca. Pero usted no puede tampoco esperar demasiado tiempo y abandonar una obra esperando que los tiempos mejoren, porque se le oxidan las varillas y la estructura envejece. De manera pues que yo pienso, quizás ese no sea el mejor ejemplo para este caso, pero yo pienso que la Junta Central Electoral tiene que ser enérgica y tiene que decirle a los partidos políticos, bueno, les he concedido el plazo que me han solicitado, pero no más, porque entonces después van a tener que darme un plazo a mí para poder cumplir con la obligación de darle al país las elecciones que espera de nosotros, quiero decir, de la Junta Central Electoral, en el tiempo en que la Constitución lo manda. Cosa que no es posible. Las elecciones no se pueden posponer, no se pueden aplazar. Las elecciones, cuando una elección está fijada, perdona que te interrumpa, pero cuando unas elecciones están fijadas para una fecha y no se celebran, las autoridades supuestas a ser escogidas en ese proceso o en esas elecciones se convierten, las ya existentes se convierten en autoridades de facto, es decir, de hecho. Estarían ya ejerciendo una función que no le pertenece. Mira, la Junta realmente accedió en esta ocasión y lo hizo con una solución intermedia, porque había partidos que estaban solicitando 100 y 150 días, imposible, más de lo que se le había otorgado inicialmente como plazo. Recordamos que fue el primer partido que solicitó la prórroga, fue el Partido de la Liberación Dominicana, mediante una instancia formal sometida por Monchi Fadul, el delegado electoral, pero luego se sumaron otros partidos, tanto así que parece que el PRM se quedó solo, o sea, aparentemente fue el único de los partidos, o uno de los pocos, porque ayer participaron delegados de los 26 partidos, pero el PRM quizás fue de los pocos que mantuvo su posición de que se mantuviera ese plazo y que era suficiente. Sin embargo, en el PRM también hay algunas diferencias con relación al tema de las primarias, o sea, ellos tampoco tienen una decisión definitiva. Se dijo inicialmente que los organismos habían aprobado que van a utilizar, que van a
seleccionar a sus candidatos mediante el método de primarias cerradas, pero eso no está muy claro. Hay un sector que está promoviendo las primarias abiertas y como la nueva ley dice que quien decide es el principal organismo del partido, el PRM tiene un organismo que es el equivalente a lo que antes era la Comisión Ejecutiva Nacional. Pero son como 600 PRD, personas. Son casi 1000 integrantes. Personas, sí. Entonces es un organismo grande, heterogéneo, que uno no puede quizá visualizar quién tiene la mayoría. Hay algunos miembros de los organismos que no responden ni a Hipólito ni a Luis, que tendrán su propio criterio. O sea, es interesante cuando al PRM le toque decidir. En el caso del PLD, el debate es si hay que reformar o no los estatutos. Los danilistas dicen que no hay necesidad de reformarlo ahora, que evidentemente habrá un proceso de adecuación de los estatutos a la ley de partido, pero que para decidir la metodología de elección de los candidatos para este proceso no es necesario. Y entonces ahora el debate gira en torno a eso entre leonelistas y danilistas. Todo eso parece indicar que vamos en un camino que podrían producirse a nivel de los principales partidos políticos del país alguna suerte de diferencia que pueda conducir a una decisión de la cohesión interna de esos partidos políticos, especialmente en el PLD y en el PRM. En el PLD porque es evidente, y eso está a los ojos de todo el mundo, que existe una gran pugna entre las personas que siguen al presidente actual, el presidente Danilo Medina, y los que se inclinan porque el candidato sea el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. El primero, el presidente Medina, tiene un impedimento constitucional y el otro no lo tiene, pero la Constitución impide que uno pueda reelegirse por un tercer mandato, es decir, puede hacer dos reelecciones, que son en total tres periodos. Eso no lo podrá hacer a menos que no se reforme la Constitución el presidente actual. Pero el presidente Fernández, el expresidente Fernández, que ya tuvo 3 periodos, puede postularse libremente por un manejo un poco, diría yo, un poco interesado y un poco perverso, y lo uso la palabra, la perversidad, en una sesión que no puede resultar ofensivo para ninguna de las partes, porque eso se manipuló. Es decir, recuerden que cuando se restableció el principio, cuando se eliminó el principio de la reelección consecutiva, es decir, 2 mandatos, se hizo en una constitución en la que ya se sabía y que ya estaba fijado el plazo en que las posibilidades del doctor Leonel Fernández de optar nuevamente por la presidencia habían perecido, porque la Constitución anterior decía que eran 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces se modificó la Constitución para eliminar la sucesión presidencial, es decir, eliminar la reelección presidencial para que quien le sucediera no pudiera gozar del privilegio que él tuvo de reelegirse y él en cambio pudiera retornar, es decir, se rehabilitó en virtud de una reforma constitucional. Y yo me pregunto, hay un principio constitucional que dice que nadie puede legislar en provecho propio, y yo no sé si esa reforma constitucional o esa constitución no puede ser interpretada como una forma de cambiar algo para beneficiarse uno en particular. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir hablando sobre el tema con Héctor Marte cuando regresemos después de la pausa.